Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. El día de hoy he traído una temática muy, pero muy importante, la cual habla acerca de la pedagogía utilizada por Jesucristo o la neuropedagogía utilizada por Jesucristo en su palabra para transformar vidas. Y el título de esta predicación lo he titulado Programados por el mundo, reconfigurados por el Espíritu. Y quiero que prestemos atención. La imagen es clara. Encontramos gente que está utilizando realidad virtual y demás. ¿Para qué? Para llegar a ciertos descubrimientos, investigaciones, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Las máquinas fueron creadas por el hombre, pero el hombre fue creado por Dios. Los ángeles fueron creados por Dios. El cielo, la tierra, las aguas y hasta el mismo infierno fue creado por Dios. Entonces, en este orden de ideas, vamos a tratar de adentrarnos en lo que Dios hizo de forma natural. Ojo aquí, de forma natural para transformar las vidas. Jesús utilizó una herramienta poderosísima, la educación. Jesús utilizó la pedagogía. La pedagogía es aquella que nos permite a nosotros enseñarle a la gente conocimientos. Es una herramienta fundamental y a través de esta empieza a traer cambios y transformaciones en el ser humano. Por eso es que, escuche bien, tanto los gobiernos como los grupos al margen de la ley utilizan la pedagogía y utilizan la educación. ¿Para qué? Para empezar a inculcar lo que ellos quieren en la población. Entonces, nosotros debemos entender, hagamos o describamos una imagen o un escenario. En este caso sería un escenario en el cual vamos a encontrar que Jesús tuvo que encontrar, primero, una religiosidad terrible de aquella época. Habían como 7 sectas. Entre esas estaban los fariseos, los esenios, los escribas, los sacerdotes del Sanedrín, los celotas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué podía encontrar Jesús en ese momento? Primero, un pueblo que no conocía a Dios. Un pueblo que estaba manipulado. ¿Por qué? Por las diversas sectas de aquella época. Unos, por ejemplo, los fariseos, se inclinaban mucho hacia las tradiciones y la política. Entonces nosotros debemos entender. Por eso es que le decían a Jesús, tus discípulos no se lavan las manos. Eso no era pecado. Máximo le podía dar una infección gastrointestinal. Nada más. ¿Ya? Pero en esa época, como no había tanta evolución a nivel médico y demás, pues se podían morir de la misma infección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso Jesús les dijo, vosotros no habéis entendido. Lo que entra a la boca sale a la letrina, o sea, al inodoro. Jesús fue más allá. Encontró una mezcolanza de culturas impresionante. ¿Por qué? Porque a Jerusalén no le midieron unos cuantos imperios. De hecho, Israel como tal tuvo que pasar por 7 imperios, arrancando desde el egipcio, luego el babilónico, el asirio, luego encontramos que estaba el persa, los medos, luego los griegos y aún hasta los romanos. Entonces mire cómo es esto. Nosotros debemos entender la mezcolanza que hubo a nivel cultural. Por eso, en Israel se dividió en 2 tipos de ideologías. Una, aquellos judíos que cuando vieron el imperio griego, o sea, de Alejandro Magno, ellos empezaron a adoptar la cultura helenista. De hecho, encontramos que el apóstol Pablo es
muy influenciado por esta cultura. Y entonces encontramos que hay judíos helenistas y otros son los judíos ortodoxos que conservaban las costumbres y la cultura hebrea como tal. Pero, escúchese bien, es aquí donde empezamos a ver cómo Jesús tuvo que encontrar un panorama muy difícil, muy complicado. Y entonces, el Hijo de Dios, que se hizo carne, el lenguaje divino, el Logos, empezó a hacer un trabajo a nivel pedagógico profundo, donde empezó a reestructurar a las personas. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la actualidad. Lastimosamente encontramos una hermenéutica contemporánea. La hermenéutica, recordemos, que es aquella disciplina que nos permite, o sería el arte de la interpretación de los textos sagrados, aunque en la actualidad se la utiliza en diversas áreas, como por ejemplo el derecho, jurisprudencia, la medicina, en fin. Todos requeremos tener una hermenéutica para poder entender y comprender los textos. Entonces, préstele atención. ¿Qué aconteció? Jesús empezó a utilizar una pedagogía que para su época fue didáctica y dinámica. Didáctica, ¿por qué? Porque lograba que la gente aprendiera de una manera fácil. ¿Aprendiera qué? Aprendiera los secretos del plano espiritual de una forma sencilla, de una forma que se relacionaba con su diario vivir. Eso solamente lo hace un excelente pedagogo, aquel que sabe cómo transformar el mundo. Y entonces empezó a cambiar tanto las vidas de las personas que dice la Escritura que aún se notaba que los discípulos habían estado con Jesucristo. ¿Por qué? Porque precisamente se les notaba el cambio en la transformación. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros en la actualidad? En la actualidad encontramos de todo tipo de información. Nosotros venimos con juicios y prejuicios. Nosotros ya venimos con conocimientos previos. ¿Qué tiene que hacer el Señor? El Señor empieza a trabajar en nuestras vidas para transformarnos, para traer un conocimiento nuevo, generar constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? Es la metodología pedagógica que utiliza lo que tú ya conoces para crear conocimientos nuevos. Miren cómo es de profundo. Lo que hizo Jesús sobrepasó todo límite. Es más, lo que hizo Jesucristo cogió y rebasó, se fue por encima de todo. Cultura, época, tecnología, todo. Fue tan tremendo lo que hizo Jesucristo, que combinó la pedagogía con la neurociencia y, ojo aquí, con desarrollo a nivel médico y científico que jamás se había visto en aquella época. Resucitó muertos. La ciencia no había podido hasta hace poco con un jugador de fútbol. Entonces, mire, todo esto es un proceso de cuando estaba Jesús, cuando vino Jesús en carne y hueso. Hasta esta época ha pasado más de 2000 años. Imagínense. Y seguimos hablando de aquel que partió la historia del mundo en dos, un antes de Cristo y un después de Cristo. Y entonces encontramos cómo Dios se relaciona con los hombres. Porque si vamos a la literatura y los escritos demás, encontramos cómo los hombres han tenido interacción con los seres espirituales que en su tiempo les llamaron dioses, a los cuales les elevaron templos, como por ejemplo el templo de Diana de los Efesios, en Éfeso, ¿ya? Y tenían también templo a Zeus, Poseidón o Neptuno, Hades, Ares, en fin.
Eolos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos cuenta cómo fue la interacción entre los supuestos dioses y los hombres. Pero aquí la Biblia nos va a contar cómo es la interacción del Dios eterno, de aquel que creó todo por él y para él, y cómo es la interacción con el hombre. Cómo el mismo Dios creó el cerebro humano para tener contacto directo con él, para poder entender cómo Dios nos regaló el ser creativos, inteligentes, el ser reflexivos, el tener la capacidad de transformar el mundo para suplir nuestras necesidades. Recordemos, veamos un poquito de antropología. Recordemos cómo era el Homo erectus. Recordemos cómo era la vida de aquellos que apenas estaban poblando la tierra. Si vamos a hablar así, recordemos que ellos tenían que incluso vivir en cavernas. Y luego el hombre fue inventando elementos como el ladrillo, el cemento y demás, y empezó a crear casas para refugiarse del frío y de las bestias del campo que los podían agredir en las noches. Luego inventó el fuego, y así sucesivamente, hasta que empezamos a encontrar gente que empezó a descubrir ciertas leyes físicas y químicas. Si nosotros estudiamos a profundidad, vamos a encontrar que los filósofos griegos y a nivel mundial empezaron a preguntarse acerca de la existencia de Dios, la existencia del hombre y de todo lo creado. Por eso llegaron a la conclusión que había un ser supremo, pero lastimosamente no podían conocer a este Dios. ¿Por qué? Porque todavía no había tanto texto y conocimiento acerca de Dios. Y entonces llegamos al punto en el cual empezamos a hablar acerca de la teología, que es el estudio de Dios y sus atributos. Y entre estos encontramos diferentes padres, los padres de la iglesia, como Ireneo, como San Agustín, como Aquino. En fin, encontramos de todo. El padre del protestantismo, que es Martín Lutero. Y en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿a raíz de qué nace todo esto? De la comunión entre el hombre y Dios. Y todos llegan a una conclusión poderosa. Todos llegaron, y ahí me incluyo, llegamos al punto de concluir una hipótesis que se genera una tesis, que ya nos lo describe la Biblia. Solamente un encuentro con el Hijo de Dios nos va a transformar. Y entonces es ahí donde nosotros empezamos a conocer no una realidad virtual, sino que empezamos a conocer la realidad de diversos mundos en uno solo. Encontramos el mundo espiritual, el mundo natural, y empezamos a encontrar quién es Dios. Empezamos a encontrar que aquel Dios que hizo los cielos y la tierra y todo es tripartito. Está el Padre, anciano de días, o Jehová de los ejércitos, su nombre. Está el Hijo, Jesucristo, la misericordia, el amor de Dios, la compasión de Dios. Y está el bendito Espíritu Santo. Cada uno cumple ciertas funciones y cada uno tiene sus tiempos. Y es necesario que nosotros nos adentremos como en un océano y empecemos a descender, a sumergirnos dentro de su gloria y empezamos a conocer. Porque cuando nosotros descendemos a sumergirnos en su gloria, lo primero que se nos va a morir es la carne. ¿Por qué? Porque como cuando un nadador profesional empieza a sumergirse, la presión es tan fuerte que puede reventarle los oídos e incluso se puede morir. Cuando nosotros entramos en Jesús, nos adentramos profundamente en las aguas del Espíritu. Y lo primero que va a producir en nosotros es muerte a nuestra carne. Pero se muere nuestra carne e inmediatamente vive nuestro espíritu. Y entonces
seremos dominados por el Espíritu Santo de Dios en una libertad tan profunda, tan majestuosa, que nada ni nadie podrá volvernos a esclavizar. Entonces, vamos a encontrar cómo el mismo Señor Jesucristo nos reconfigura a través del Espíritu, derribando toda la programación del mundo. Todo lo que Satanás y sus demonios quisieron enseñarnos, el Señor lo empieza a derribar. Cosa que acompáñame a través de esta predicación para conocer a Jesús y su obra. Mira, vamos a encontrar 5 puntos. Mira esta imagen, es profunda. ¿Por qué vamos a hablar acerca de lo que Dios hace en la mente para transformarnos? ¿Por qué? Porque el mismo Señor dijo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Qué importante es esto. La gente va a las iglesias y muchas veces sigue igual. ¿Por qué? Porque no ha sido transformado en su mente. Solamente aquellas mentes brillantes que han logrado trascender han traído un progreso y un desarrollo a la vida humana y una transformación que ha generado calidad de vida al ser humano. Encontramos algunos, porque no son muchos. Encontramos Albert Einstein, encontramos, en fin, todos los que usted quiera a nivel de ciencia, a nivel de medicina, a nivel de literatura, a nivel de pedagogía. Freire, con su pedagogía de la liberación. A nivel de teología, Gutiérrez, la teología de la liberación. En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos aquí citar muchísimo. Pero ¿qué acontece? La mente que no se deja transformar, ¿qué trae? Atraso, desgracia, maldición. ¿Por qué? Porque ahí es donde se generan las grandes sectas y las manipulaciones más grandes a nivel mundial. Encontramos sectas por doquier. Encontramos una hermenéutica contemporánea en donde todo es relativo, la verdad es relativa y demás. Y eso sí que ha hecho daño al ser humano. Ni siquiera entendemos qué es la verdad. Solamente nos dejamos llevar por un concepto vago de algún diccionario, nada más. Ahora, vamos a ver cómo Dios nos lleva de lo básico, de lo animal. Perdónenme que les exprese así, pero es literal. De lo básico, de lo animal, de esas reacciones, nos va a llevar a la revelación. Y lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ojo aquí. Si hay algo que le gusta a Satanás hacer, es que usted y yo no podamos ser renovados. ¿Para qué? Para que nos pueda seguir manipulando. La palabra es clara en Efesios capítulo 2 y menciona y dice, el príncipe de la potestad del aire, el cual opera ¿en dónde? En los hijos de desobediencia. Y usted dirá, como muchos han dicho, pero yo asisto a una iglesia. Pero es que yo sí soy de Dios. ¡Qué pena! La escritura es clara. Jesús dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. No por otra cosa. Por sus frutos los conoceréis. Dicho de otra manera es, por sus hechos. No que este es presidente de tal asociación, que este es el pastor, que este es apóstol, que ni siquiera. No es por títulos, es por sus frutos. Los religiosos de la época de Jesucristo se conocían la Torá y la Taná al derecho y al revés. No aplicaban nada. Nada. En el tiempo de Martín Lutero, escuche bien, en el tiempo de Martín Lutero, estaban todos los curas y demás, a los que supuestamente se les atribuía la revelación y el estudio,
Tenían amantes, extorsionaban a la gente, le estaban robando a la gente a través de las indulgencias, estaban engañando a la gente. Por eso Jesús dijo, ciegos, guías de ciegos. Y así encontramos a lo largo y ancho de la historia humana. Usted verá si quiere repetir lo que no se debe repetir. Usted verá si quiere caer en una secta y volverse sectario y pensar como el apóstol Pablo, cuando era Saulo, que está agradando a Dios, persiguiendo a la gente que realmente quiere agradar a Dios, o se deja transformar. Entonces, Dios nos va a sacar de las reacciones animales. Le voy a poner un ejemplo. Satanás le encanta adoctrinarnos como hizo Pavlov y Skinner con un perro. ¿Qué hizo Pavlov? Cogió un perrito, ya un pastor alemán, si no estoy mal, y cogió una campana. Y a las 12 del mediodía empezaba tilín, 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 y le daba algo de comer. Eso fue los primeros días, los primeros meses. Luego la campana a esa misma hora, tilín, 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 y ya no le daba de comer, pero el perro babeaba. Imagínese. Eso es lo que quiere Satanás. Y entonces te dice, sigue tu corazón. Y la Biblia dice, malo, perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Mire lo tremendo. Por eso cuando Jesús vino, nos transformó. Cuando Jesús vino, rompió los esquemas, rompió el molde. Y entonces la gente decía, ¿pero quién es este? La naturaleza se le sujeta, los muertos se le sujetan, los demonios se le sujetan. ¿Quién es? El Cristo. El ungido de Dios prometido. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces mire cómo es esto de tremendo. El ser humano puede vivir por reacción. O, que querría decir, condicionamiento. O por revelación, la transformación espiritual. Tú escoges cómo quieres seguir viviendo. En el mismo claustro mental que tienes en este momento, o quieres ser libre. Si quieres ser libre, empieza a meterte duro con la palabra de Dios y empieza a orar y a ayunar por un verdadero encuentro con Jesús. ¿Por qué? Si leemos a lo largo de la historia y a lo ancho de la Biblia, encontramos que solamente quien tuvo un encuentro con Jesús fue libre, fue transformado, fue reestructurado, fue cambiado aún hasta en su forma de pensar, y esta lo llevó a transformarse en su forma de vivir. Tenemos ejemplos por doquier. Uno de los más poderosos, el apóstol Pablo, quien fue Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, y terminó siendo uno de los más grandes apóstoles de la historia. Pero Cristo no vino a modificar reacciones. Por eso les digo, Jesús no viene a emocionarte. Lo que hace Jesús es demasiado profundo. Estamos hablando que lo que hace Jesús lo hacen los grandes neurocientíficos, médicos, neuropedagogos, neuropedagogos, los grandes filósofos, los grandes físicos, químicos y demás. Entonces, Jesús vino a transformar tu naturaleza y la mía. Por eso, nosotros en la iglesia no podemos ser egoístas y no podemos predicar otra cosa, sino a Jesucristo y lo que Él hizo. Porque el encuentro que debemos tener todos nosotros, incluyendo los que predicamos, es con Jesús. No con los hombres, no con ministerios. Es con Jesucristo. Pero Dios nos utiliza a los hombres para poder hablar en el lenguaje humano para que los demás puedan conocerlo. Y ahí es donde se diferencia el Logos, que es Jesús, la palabra divina, la esencia de Dios, el Dios mismo y puro, y nuestro lenguaje natural. Mira, aquí vamos a ver a profundidad qué hizo Jesús, la diferencia entre lo que hizo Pavlov
que era simplemente manipular a un animal para condicionarlo a hacer lo que él quería que haga. Y vamos a ver lo que Jesús hizo a través de gente como el apóstol Pablo y la Biblia. Entonces encontramos Pavlov, Iván Pavlov, fue un gran pedagogo. De hecho, es el padre del conductismo. Y entonces, nosotros debemos entender qué significa esto. Pavlov demostró cómo era la conducta humana. Y entonces empezaron a enseñarnos estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Y hasta el sol de hoy utilizamos estímulo-respuesta. Después vino Skinner, quien revisó la teoría de Pavlov y la trató de mejorar. Y así sucesivamente. Escuche bien. Pavlov versus Pablo, el apóstol Pablo, quien fue perseguidor de la iglesia y como fue transformado y renovado por el Señor Jesucristo porque tuvo un encuentro directo con Jesús que lo transformó. Condicionamiento versus conversión. Entonces, vamos a ver. El desarrollo cognitivo según Iván Pavlov. Iván Pavlov demostró que el condicionamiento clásico manejaba 3 puntos. El estímulo, la asociación, la respuesta automática. Luego vendría Skinner con 2 ratoncitos. Al uno le puso queso y al otro le pondría electricidad. Y entonces vamos a ver cómo reacciona. Así es el ser humano y así llega el diablo y dice, jaja, ya me los conozco. ¿Dónde conocemos todo esto? Job, cuando fue tentado. Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús en el desierto. Él ya sabía. Mire, en Job le dijo, ¿es que acaso teme Job a Dios en balde? El mismo diablo tentó a Dios. Y le dijo, déjame tocarlo, y te demuestro que en tu propia cara blasfema de ti. Le dijo, listo, y empezó a tratar de condicionarlo. Le quitó riquezas, hijos, le quitó todo, y todavía no lograba que él blasfemara. ¿Qué le dijo? Piel por piel. Ojo, aquí en este discurso que Satanás, esa interacción que está teniendo, esa comunicación que está teniendo con el Dios viviente, le está indicando que él conoce la naturaleza del hombre. Y entonces le dijo, piel por piel, el hombre dará todo por su vida. Déjame tocarlo. ¿Qué le decía al Señor? Hazlo, pero solamente no toques su vida. O sea, como quien dice, no lo mates. ¿Y por qué tenía que decir eso? Porque Satanás mata, roba y engaña. Entonces mire cómo es esto. Un ser espiritual se ensañó con un ser humano y le demostró cuán poderoso es. Sin embargo, el ser humano demostró cuán íntegro, cuán fiel es para con Dios. Y entonces, Dios lo supo recompensar. Ojo aquí. El perro no reflexiona, reacciona. Y así nos quiere Satanás. Cuando estamos en la carne, no reflexionamos, reaccionamos. ¿Me hiciste daño? Vení, ahora sí te voy a dar es con toda. Reaccionamos. Por eso Jesús dijo, habréis oído, ojo por ojo, diente por diente. ¿Cuál es esa? La ley del talión. ¿Sí ve cómo es esto? Es tremendo. Pero dijo, mas yo os digo, si te dan en una mejilla, pon la otra. Al que te pida, dale. Aún está tu capa. En fin, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted verá, si va a seguir condicionado. Escúcheme bien. De pronto usted está pasando situaciones con su familia o en el trabajo y demás. Así, amargada o amargado. Triste. Sin ganas de vivir. Descontento o descontenta. Así nos quiere tener el diablo. Estímulo. Una desgracia. La asociación. Me fue mal porque no, es que yo estoy leyendo la Biblia, no, es que me empecé a congregar.
Dejo de asistir y se me arregla todo. Estímulo, asociación y respuesta automática. Y dice, "Ja, ja, 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 te engañé, te vas al infierno conmigo". Así de sencillo. Ahora, vamos a ver lo que hizo a nivel espiritual el mismo Señor a través de Pablo. Desarrollo espiritual según Pablo. El Evangelio no te produce condicionamiento, produce regeneración. Cuando hablamos de regeneración, ya nos estamos metiendo con procesos de neuroplasticidad, reprogramación neurolingüística, y estamos generando una cosa que se llama reestructuración valga la redundancia, de las estructuras neuronales. ¿Qué quiere decir? ¿O qué quiero explicar? Te estoy diciendo de que Dios te coge y empieza a ubicar tus neuronas de diferentes maneras a como estaban, empieza a estimular tu cerebro, empieza a cambiar, te saca de ser básico, necio, o perdón la expresión, o tarado, ¿ya? Y te empieza a ser supremamente inteligente. Y entonces empieza un tiempo reflexivo, transformador. Ahora, ¿por qué Dios utilizó la escritura? Por varias cosas. Una, para perpetuarse a nivel histórico y mundial. Y dos, porque a través de la escritura, cuando empezamos a implementar la lectura es la base para generar neuroplasticidad, o sea, la reestructuración de tu cerebro nuevamente. Y entonces, cuando digo que hacen nuevas conexiones neuronales, significa que empiezan a generarse unas nuevas conexiones en tu cerebro que te van a estimular y va a hacer que las neuronas que estén dañadas se empiecen a regenerar, empieza a reestructurarse tu mente y tu vida por ende empieza a cambiar. Entonces el que estaba adicto lo saca de la adicción, de cualquier tipo de adicción. El que estaba fregado mentalmente, cognitivamente, espiritualmente y emocionalmente, Dios lo empieza a sacar de depresión, de todo tipo de discapacidad, de todo. Pero como la gente no se ha tomado el trabajo de estudiar y entender qué es lo que el Señor hace, entonces salen con la brillante idea de decir, soy ateo. Y déjeme decirle, no ataco a nadie, pero he visto a los ateos más grandes que cuando están entre la vida y la muerte dicen, Dios mío, ayúdame. ¿No es que es ateo? ¿Ah? ¿No es que es ateo? O sea, sin Dios. ¿No es que es ateo? Entonces, ¿cuál es la incoherencia? En cambio veo a un Dios tan coherente, tan inteligente. Primero, el mismo Dios se humilló. Escuche bien, se humilló. ¿Por qué se humilló? Porque primero tuvo que despojarse de su deidad, que hasta el momento ningún Dios lo ha hecho. No hay, escúcheme, no hay Dios que describa la literatura y demás, que indique que se haya despojado de sí mismo para entregarse a la salvación del ser humano. Antes, todo lo contrario. Los dioses del Olimpo demandaban y demandaban y demandaban adoración de parte del ser humano. Tenían en poco la vida de los seres humanos y eran supremamente lujuriosos e inmorales. En cambio, el mismo Dios vino a entregarse de una manera mansa, humilde. Aquel que había creado todo. Si la gente entendiera cuán complejo es el cerebro humano, admiraría a Dios, porque le diría, te luciste. Jesús, ¿cómo hiciste tanta perfección en un cuerpo tan débil? Pero como no nos dedicamos a estudiar, encontramos que las mujeres encuentran más interesante
pintarse las uñas que coger un libro. Encontramos que los hombres creen que son más hombres entre más mujeres se llevan a la cama, en vez de mirar al futuro y mirar o tratar de mejorar las condiciones de vida del ser humano. Idolatramos, perdón la expresión, de una manera poco inteligente, por no decir otra expresión, el dinero, la fama y demás. Nos olvidamos de que somos seres humanos, que no nos alimentamos del dinero, que el dinero es un elemento neutro que nos sirve para poder sobrevivir en esta tierra y que todo depende de cómo lo utilizamos. Si tenemos dinero y lo utilizamos para mal, entonces será nuestra perdición. Si tenemos dinero y lo utilizamos para bien, entonces será para la gloria de Dios y para nuestro beneficio. Todo depende. Ahora, sin Cristo, el hombre es un producto de estímulos. Ojo aquí, yo les explicaba lo siguiente. Me voy a hacer un paréntesis aquí. Miren, escuchen bien. El sistema nervioso central le está mandando millones de estímulos. ¿A quién? Al cerebro. Pero el cerebro, para no volverse loco, prioriza. Entonces, estamos aquí y nuestro cuerpo le está indicando el nivel de temperatura y humedad que se encuentra en el clima. También le está mandando información de cosas que tiene que hacer. También está aquí mandando la información para no irme a equivocar en la predicación y demás. Entonces el cerebro lo que hace es, lo que es prioritario, el resto no sirve. Miren cómo es de tremendo. Y si usted averigua cuántos impulsos nerviosos, cuántos estímulos está mandando continuamente el sistema nervioso central al cerebro, son millones de millones por milésima de segundo. Entonces, mira lo profundo. Por eso es que decimos, el hombre sin Cristo es un producto de estímulos. ¿Te hicieron daño? Estás por eso depresivo y por eso no puedes salir de ahí. Con Cristo el hombre recibe una nueva naturaleza. Entonces Dios te dice, te encuentro en depresión, te encuentro quebrado económicamente, te encuentro con tu familia totalmente destruida. Pero ahora yo, si tú me lo permites, voy a hacer cosas nuevas. Y empieza a transformarnos. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Permitirle a Dios obrar en nosotros. ¿Cómo? A través de nuestra decisión. Decidamos aplicar la palabra de Dios. Decidamos acercarnos a la palabra de Dios, ya que ésta va a transformarnos. Y entonces permitamos que la sacralidad, ¿qué es la sacralidad? La sacralidad es la fe que nosotros tengamos en que la palabra de Dios es verdadera. Eso va a hacer de que para nosotros sea sagrada las escrituras y nos va a cambiar. ¿A cuántos que he visto luchar entre la religiosidad y realmente convertirse a Dios? Les voy a explicar esto. Les voy a poner este ejemplo. Eso es como cuando una pareja está junta. Aquel que está contigo o aquella que está contigo, si te ama, simplemente se entrega completamente. Te cuida. Está ahí. No va a tener que le ruegues por un beso, por una caricia, por intimidad. Nada. Simplemente se entrega. Asimismo, aquel que decide creer en Jesús, cuando lo conoce, se enamora. Y entonces se entrega. Y entonces las adicciones como la pornografía, las drogas, la mentira,
en fin, etcétera, etcétera. Se van. Te dicen, tómate este trago. Y uno dice, no. Ah, es que el pastor no te deja. No, simplemente no quiero, no me nace. Yo antes veía una botella y se me aguaba la boca, como el perrito de Pavlov. Más ahora, no. Por más que me traigan ese licor, no pasa nada. Mujeres, hombres, mujeres con hombres, hombres con mujeres, o viceversa, como dijo alguien por ahí. ¿Ah? De repente tú tienes tu esposa o esposo. Se te puede aparecer un Adonis. Simplemente dices, podrá estar hermosísimo, hermosísima, buenísimo, buenísimo. Pero ya no me nace. No me nace. No siento ese vacío. ¿Por qué? Porque Jesús con su Santo Espíritu, con su palabra, hizo todo ese proceso que te expliqué. Y entonces ya no sientes necesidad de eso. Simplemente de una quedaste curado o curada. Tercer punto, el método neuropedagógico de Jesús. Primero, entendamos qué es la neuropedagogía. Esta estudia cómo aprende el cerebro. Dentro de estos encontramos 4 ítems, entre los cuales se encuentran: aprende mejor con emoción, aprende mejor con historias, aprende mejor con experiencia, aprende mejor con participación activa. Aquí estamos hablando acerca de las inteligencias múltiples. Encontramos la inteligencia emocional. Son aquellos que son muy básicos, que simplemente van a estar bien. ¿Por qué? Porque se sintieron bien, porque se vistieron bien, nada más. Porque le dijiste una palabra que le engolosina el ego y el alma. Y entonces se van a sentir bien. Ya. Pero entonces, ¿cómo vas a poder hablar con alguien que tiene pensamiento lógico? Va a decir muy lindas tus palabras, lo que quieras, pero eso no me cambia nada. No pasó nada. En cambio, Jesús trasciende todas las inteligencias múltiples. Jesús trasciende las divergencias. Me voy a explicar. ¿Qué son las divergencias o quiénes son aquellos que presentan las divergencias? Aquellos que tienen las necesidades especiales, aquellas personas que tienen discapacidad. Encontramos un TDAH, encontramos autismo, en fin, podría mencionar miles y miles y miles y miles. ¿Tiene que ver esto con quién? Con la medicina, con la neurociencia, con la pedagogía. Tiene que ver con los conocimientos puros y espesos de las ciencias humanas. Y todo esto lo encontramos en la palabra de Dios, y Dios nos habló desde lo más básico, como por ejemplo el matrimonio. Y nos dice que la mujer no se puede negar sexualmente al hombre, ni el hombre sexualmente a su mujer. Que el hombre tiene que tratarla como vaso más frágil y la mujer tiene que respetarlo. Y así sucesivamente. Que debe ser el sacerdote en su casa y la mujer llegar a ser una mujer virtuosa. Porque es que muchas se creen virtuosas y no llegan ni siquiera al primer peldaño del virtuosismo. Entonces, todos estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Ya? Ahora, escuche bien. Mire todo esto que Jesús lo manejó. Por ejemplo, la parte emocional. Hombre, cuando Jesús resucita a Lázaro, por Dios, y hasta Jesús lloró. O sea, estaban las emociones a flor de piel. Las historias. Jesús ponía parábolas. La experiencia, cuando Jesús sanaba al paralítico, al ciego, en fin. O sea, por favor. Cuando Jesús hacía los milagros y demás, toda la gente veía. Entonces, llegamos a la participación activa. Y como les dije, Pablo tuvo una participación activa cuando Jesús lo tumbó del caballo, cuando Jesús lo tumbó de su orgullo
Empezó a conocer a Dios. Vámonos al Antiguo Testamento. Job. Durante 41 capítulos, qué desgracia tan terrible. Y solamente en Job, capítulo 42, Job empieza a hablar con el Señor. Y entonces dice, de oídas te había oído. O sea, estaba religioso. Mas ahora, mis ojos, o sea, te estoy viendo con los ojos físicos. Mas ahora mis ojos te ven. Por favor, o sea, todo está ahí. Dios nos está hablando a través de su palabra, de tantos conocimientos juntos. Pero ¿quién sino aquel que creó todo por él y para él nos puede enseñar? Lo que pasa es que la gente se atreve en su ignorancia, porque la ignorancia es atrevida, a hablar acerca de que volverse cristiano es para tontos o para mentalmente lisiados, como muchos piensan. ¡Qué ignorancia tan terrible! ¿Qué podría decir? O sea, quedan es mal, definitivamente. Pero como no se enseña así, sino que se habla acerca del diezmo, la ofrenda, del temor hacia los siervos de Dios y demás, entonces, ¿cómo poder hablar y exponer estos temas que tanto la gente necesita aprender? Ojo aquí. ¿Cómo enseñaba Jesús? Él enseñaba de la siguiente manera. Parábolas, historia que activan memoria emocional. Preguntas. ¿Quién decís que soy yo? Experiencias, milagros, caminar sobre el agua, repetición significativa. Y eso va generando en nuestro hipocampo aprendizajes significativos. ¡Qué bárbaro! En serio, Jesús está a otro nivel Dios definitivamente. Cuando Jesús decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, estaba rompiendo el condicionamiento cultural con el que la gente había sido sometida. Cuando tú vas, pecas, y ves que Dios muestra su misericordia a tu vida, te está rompiendo ese condicionamiento cultural que te dicen, si pecas, Dios te va a caer encima y te va a caer la roya. Y te presentan a un Dios castigador. Pero también cuando te corrige, te quita ese conceptico maluco y satánico de que Dios es demasiado bueno que se va a aguantar todo lo que vos quieras que le hagas. Entonces encontramos que es amor, pero fuego consumidor. ¿Y desde dónde lo dice? Éxodo capítulo 20. Imagínense, desde allá Dios nos está hablando. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos habla. Lo que pasa es que no lo hemos querido oír. Somos malos para la comunicación receptiva con Dios. Entonces nos volvemos un monólogo continuo. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque no nos permite conocer al Dios viviente. Y entonces la gente se ofende y se creen más intelectuales que el Señor. Cuarto punto. Los procesos. Y con este ya acabamos. Escuche bien. Desarrollo cognitivo versus desarrollo espiritual. Vamos a ver. El desarrollo cognitivo de Pavlov presentan 4 ítems. Ojo aquí. Y el desarrollo espiritual de la Biblia presenta 5 ítems. Tenemos una cita bíblica donde nos muestra el ejemplo claro. Y vamos a ver qué fue qué es lo que hace a través de su palabra del Señor. Entonces, encontramos la asociación externa, la repetición, la respuesta automática y la conducta modificada. Esto es lo que nos habla el desarrollo cognitivo de Pavlov. Entonces, nosotros reaccionamos. ¿A qué? A los estímulos externos. Tenemos los 5 sentidos. Olfato, visión. Repetir. Ojo. Encontramos que reaccionamos a los estímulos externos. Y entonces esos
estímulos entran a través de nuestros 5 sentidos. El sentido del olfato, el del gusto, el del tacto, el visual y el auditivo. Y entonces, continuamente repiten y nosotros estamos asociándolos y reaccionamos a ellos. Si tenemos frío, nos ponemos una manta, nos ponemos ropa, guantes, en fin, etc. Generamos una respuesta automática. Y entonces, todo esto nos va, ante los estímulos nuevos, empezamos a generar una conducta modificada. ¿Ya? Ahora, vamos al desarrollo espiritual de la Biblia. Encontramos convicción interna, revelación, arrepentimiento, renovación mental, transformación del carácter. Primero, la convicción interna, esa es la sacralidad. En teología le decimos sacralidad. Eso es lo que nosotros debemos tener con la palabra de Dios. Una sacralidad tan grande. Entonces uno hace las cosas no porque el pastor lo esté viendo, no porque la iglesia lo esté viendo. No, para nada. Es porque creo en Jesús. ¿A cuántos cristianos he visto? Yo soy Cáncer, yo soy Leo. Yo soy cristiano, les digo. Yo no creo en la suerte. Pero, sin embargo, la Biblia me refiere, echaron suertes. En el momento en que Jonás iba hacia Tarsis y el barco estaba que se hundía, así lo dice, echaron suertes. Y cuando fueron a escoger al apóstol que iba a reemplazar a Judas, también echaron suertes. Y Dios también habla así. Mas yo no creo en la suerte, yo creo en Jesús. Porque antes de convertirme, yo creía profundamente en la suerte. Y en esas pendejadas de que cáncer ni que nada. A mí no me dirige nadie diferente a Jesús. Ahora, revelación. La revelación es poder conocer al Dios viviente, por favor. Es que estamos ante alguien tan sublime, tan profundamente interesante, tan inteligente. Pero ¿qué queremos? Quedarnos en lo básico. ¿Cómo me veo bien? ¿Me peluqué bien? ¿Me maquillé bien? ¿Estoy bien? ¡Qué básicos! En serio. Yo a veces me encuentro con gente tan básica, perdóname la expresión, que realmente uno dice, uy, qué fastidio. En serio. Solamente se quedan en lo básico no salen adelante. Ahora, arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Realmente el arrepentimiento es que no quieres volver a hacer esa conducta o lo que estabas haciendo, porque sabes que está mal. Y el discurso de Juan el Bautista y Jesús y los profetas antiguos poderosos era arrepentidos. Punto. No hay más. Si no hay arrepentimiento, no se alcanza misericordia. Jesús lo dijo claramente. Cuando explicaba el por qué, le hablaba con parábolas a la gente y a los discípulos les hablaba de forma explicada. ¿Qué les decía? Para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías, y no a todos les es dado conocer los secretos del reino. Para que teniendo ojos no vean y oídos no oigan, para que no se arrepientan y alcancen misericordia. ¿Quiere alcanzar misericordia de Dios? Arrepiéntase. Arrepiéntase. Ya deje de mendigarle al pastor, al apóstol, a la congregación, de que lo perdonen. Arrepiéntase. Métase en oración con Dios. Arrepiéntase. Y entonces alcanzará misericordia de Dios. Y su vida no sucumbirá. Renovación mental. Por favor. O sea, mire todo lo que Dios puede hacer a través de su palabra. Nos cambia, nos renueva, nos transforma. Y, por último, nos transforma el carácter. Tenemos varios ejemplos. Está el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el mismo apóstol Pablo. En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo lo hace? Pongamos un ejemplo. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y le añado, dice, las cosas viejas pasaron. ¿Sí ve? Pero el que está en Cristo, no el que asiste a una iglesia, no el que lea la Biblia, no. El que está en Cristo, ¿qué es estar o permanecer en Cristo? Aplicar la palabra de Dios. ¿A cuántos que conozco? Mire, hace poco, unos meses atrás, más o menos creo que en diciembre fue. Diciembre o enero.
encontré una persona y estábamos hablando y me dijo, Iván, la diferencia es entre aquel que se congrega y aquel que toma a Dios en serio. El que se congrega y no aplica, sigue en las garras del diablo. Se va a condenación, su vida se desgracia. Pero cuando uno realmente aplica, se evita tanta desgracia, tanta cosa fea, que Dios quiere evitarnos. Pero es que si no hemos aprendido esto que voy a mencionar, por favor, métase a estudiar la Biblia, porque no hemos aprendido nada. El principio espiritual más grande de todos es el libre albedrío. Y usted, ¿cómo así? Sí, te voy a explicar. Mira, el libre albedrío es que tú puedes tomar tus propias determinaciones. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Quiénes tienen o han tenido que tomar sus propias determinaciones? Hasta los mismos ángeles. Y usted dirá, pero ¿cómo es esa herejía? ¿Cómo va a decir eso? Si los ángeles tienen que hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y entonces dime, ¿por qué Satanás, siendo Luzbel, luz bella, pasó a ser Lucifer? ¿Qué significa ser de luz? Él decidió en su corazón desobedecer a Dios. Miren cómo es esto. Él decidió desobedecer a Dios. Y entonces, y se llevó con él a la tercera parte de los ángeles. ¿Se ve cómo es? Entonces, el condicionamiento cambia hábitos. El Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza. Por eso te invito, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor de que nos permita tener un encuentro verdadero con Él. Vamos a orar. Papito Dios, en esta mañana, primero que todo, te damos gracias, Señor, por regalarnos este conocimiento. Gracias por permitirnos conocer. Perdónanos, porque todos fallamos, todos pecamos. Yo te pido, Señor, que traigas ese tiempo donde nosotros podamos tener un verdadero encuentro con tu Hijo Jesucristo, Señor, para que nos arrepintamos y nos convirtamos a ti. Y entonces haya una convicción interna, una revelación, un arrepentimiento, una renovación mental y una transformación de nuestro carácter, Señor. Y de esa manera es que vamos a poder ser testigos tuyos al mundo entero. Te pido que quites todo engaño de nuestro corazón, de nuestra mente y del diablo. Y que nos permitas conocerte, entenderte, enamorarnos de ti y vivir eternamente junto a ti, haciendo tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.